Buenas tardes, bienvenidos al Club Marítimo. Vamos a iniciar esta jornada cultural hoy. Estamos en unas fechas entre el 18 de abril y el 18 de mayo, que bascula entre el 18 de abril, Día de Monumentos y Sitios, y 18 de agosto, Día de los Museos. Entre medios, digamos que son 30 días de patrimonio, que yo creo que el club se suma con esta pequeña jornada pues a estas fechas tan destacadas sobre nuestro patrimonio. Hoy vamos a hablar de la Iglesia de la Purísima Concepción, y para ello tenemos aquí a los arqueólogos que han llevado a cabo la excavación. En primer lugar me refiero a Gregorio Marcos y luego pues a Javier Sanz. Os digo los nombres a la vez porque los dos tenéis el currículum muy parecido. Los dos llevan más de 30 años trabajando como arqueólogos, se formaron en la Universidad de Valladolid, son especialistas en arqueología y fundaron una empresa que se llama Estrato. Estrato es una empresa que tiene 30 años de trabajos arqueológicos, han hecho planes directores, han hecho más de 3.000 intervenciones arqueológicas, en fin, una empresa muy consolidada en el panorama cultural y del patrimonio de España, ¿no? Ellos han trabajado aquí en el yacimiento de Huerta de Reyes hace 20 años ya, 20 o más. Sí. Huerta de Reyes. No recuerdo exactamente las fechas, pero en la flecha. Dale el micro. Ahí está, ahí, ya lo tienes. No veía la línea roja. En la ampliación de la ampliación del aeropuerto. Sí. Bueno, todo el aeropuerto, aunque no sé si lo sabéis, pero todo el aeropuerto es un gran yacimiento arqueológico, ¿no? De época epipaleolítica, tiene no más de 12.000 años, una cosa así, ¿no? Que yo recuerde. Y entonces está sujeto a control arqueológico previo, ¿no? Siempre que haya una ampliación. Y luego ya pues han ganado el concurso de la Iglesia, de la intervención arqueológica en la Iglesia, que yo creo que nos va a mostrar cosas interesantes, porque pues esperábamos, los arqueólogos siempre buscan algo y encuentran otra cosa diferente. Eso es. Claro, es que uno piensa que se va a encontrar algo, incluso trae métodos modernos, ¿no? Como hicimos, ¿no? Que trajimos antes de que llegáis vosotros, la Consejería y la Fundación Mundial Monumental trabajaron algo allí y hicieron el estudio de subsuelo, ¿no? Con radares y todo esto, ahora que lo veis mucho en el National Geographic y tal, y se equivocó por completo. O sea, que pensaban que ibas a encontrar una cosa y se encontró otra. Pero eso ya vosotros lo vais contando. Así que yo no voy a hablar más. Os paso la palabra y a la Limón van a dar ellos la conferencia. ¿Listo, Tete? Paso. Si es que me fui para... Bien, vamos a ir hablando sucintamente de nuestra segunda campaña de actuaciones en la Iglesia de la Concepción, dentro del recinto murado de la ciudad de Melilla. Este proyecto es la última de las fases de una intervención bastante compleja que se inició unos cuantos años antes. Esta la he puesto como ejemplo, pero imagino que a nadie hay que decirle dónde está. Todo el mundo sabe perfectamente dónde está la iglesia. En las primeras fases, como comentaba Juan, se hizo una investigación por técnica de georradar en 2017 a cargo de una empresa llamada Geozone, con la que en esta ocasión no colaboramos nosotros, pero hemos actuado en conjunto en otras ocasiones y tradicionalmente han dado unos buenos resultados. En esta ocasión, por causas que se nos escapan, la cosa quedó un poco menos clara. En particular, se localizaron una serie de elementos posiblemente subterráneos huecos. La zona azul representa unas mayores densidades, la zona amarilla rojiza representa unas densidades inferiores a la penetración de las ondas de radar. Entonces, definiría aproximadamente una serie de criptas o espacios subterráneos, principalmente en la capilla mayor, en la parte exterior de la Capilla de las Ánimas. Esta es la cripta que existe realmente fuera.
delante del altar de San Francisco, a los pies de la iglesia y en la sacristía de la Capilla del Rosario. No tiene claro que exista un espacio subterráneo bajo la Capilla de las Ánimas, que sabemos que sí existe, y no localiza absolutamente nada, como veremos más adelante, en el tramo final de la capilla de la nave de la epístola, donde está la cripta que salió en los primeros trabajos de excavación. Bueno, a raíz de eso se hizo un proyecto de intervención con una serie de planos de propuesta, entre los que se incluyen estos, en los que se puede ver cómo se esperaba una gran cripta en el espacio bajo la Capilla Mayor para el enterramiento de los gobernadores y una cripta en la zona de los pies, junto con otros espacios posiblemente subterráneos en diferentes naves. Para ello, bueno, se contrató a otro equipo dirigido por Rodrigo Álvarez González, que planteó estas áreas de intervención. Planteó la intervención en diferentes áreas, primordialmente lo que es toda la Capilla Mayor, luego una serie de sondeos en diferentes puntos, de cara a ver y certificar la realidad de los resultados que proponía el georradar. Como paso previo y dentro de un proyecto para la recuperación integral de la iglesia, se desmontó toda la solera, se decidió desmontar toda la solera, que iba a ser sustituida por una estructura de sustentación y tal, y se plantearon los primeros sondeos. En el primero, que es el de la mano izquierda, vaya, ya empezamos. Se excavó toda la zona del altar mayor, se descubrió un basamento anterior para la zona de altar y dos ambones que separan una escalinata de acceso posterior o retrasada respecto a la escalinata que siempre se conoció, que es esta. Porque en el siglo de finales del XVIII, principios del XIX, se amplió la parte del altar de la Capilla Mayor para llevarlo más cerca del público, hacia el límite de la Capilla Mayor. Y luego, en un primer momento, en los sondeos 3 y 4 quedaron así. Se encontró lo que luego sería un continuo en nuestra excavación, que es un nivel de revuelto con gran cantidad de huesos deslavazados, desarticulados y muchísima cal, correspondiente a remociones y remociones y remociones de todo el subsuelo de la iglesia. En un principio se terminó la excavación aquí, hubo que ampliarla, luego veremos dónde llegó, y en el sondeo 5, que se sitúa en la sacristía de las Ánimas, se encontraron las primeras evidencias de una ocupación anterior del espacio, que es este resto de muro, y de una ocupación que posiblemente sea contemporánea a la construcción de la iglesia, como es esto, que es tradicionalmente las evidencias que dejan los hornos de fundición de campanas. En una siguiente fase se propuso la intervención en estas zonas y se amplió la excavación de la Capilla Mayor para ocupar todo el ancho y el espacio entre el altar nuevo localizado y la escalinata existente. Se descubrió, entre otras cosas, la escalinata anterior separando estos dos espacios y toda la solera originaria del siglo XVII del templo. En el extremo más cercano al altar de la nave de la epístola aparecieron las primeras evidencias de lo que luego sería reconocido como la cripta que hay bajo la epístola. Este es su acceso, esta es la galería de acceso y estos son los diferentes nichos que hay en una de sus paredes. Es una cripta rectangular, ocupa este espacio y tiene nichos en esta pared y en esta.
Y esta es la escalera de acceso. Si han ido recientemente pueden haberlo visto. En la parte central, en el primer tramo de la nave central, se continuó con la excavación anterior y se documentó, por un lado, el nicho más alto de la capilla de la epístola, de la cripta de la epístola, que está aquí, y un hoyo cuya excavación se inició, se bajó 1,5 metros aproximadamente, y de momento se dejó ahí a la espera de ser completado, y nosotros tuvimos la suerte de completarlo y dio una colección material que es la que básicamente veremos cuando hablemos de los materiales. Y por lo que respecta a la capilla a la sacristía de las ánimas, se excavaron 2 sondeos, estos 2 sondeos de metro por metro, para comprobar que el terreno natural está un poquitito más abajo, está muy cerca en este caso, lo que se repetirá en buena parte de la iglesia. Todo lo que esperábamos de criptas, de espacios subterráneos de gran profundidad y tal, al final no se cumple. En su intervención me permito adelantar algunos de los materiales que ellos presentan en sus informes. Se localizaron entre un elenco relativamente limitado de materiales, porque en los rellenos de la iglesia en realidad aparecen muy pocos fragmentos. Se localizaron cosas como estos 2 platos de porcelana de importación, de porcelana inglesa, correspondiente a 2 producciones diferentes, que tienen esos nombres raros de engobe crema y de engobe blanco, o estas 2 producciones de lozas italianas, en este caso, como son a la izquierda lo que se denomina una italomoresca o italomorisca, es una loza policromada con mucho colorido, o el beretino, que es un tipo de porcelana, pero que en lugar de ser perfectamente blanca, en el engobe tiene un tono azulado. Volviendo a nuestra intervención en 2023, volvimos a partir del mismo planteamiento, de la comprobación de las criptas, pese a las diferencias que se vieron con la excavación previa. Decidimos tratar de confirmar la existencia o no existencia de restos, y se planteó la intervención en todas esas áreas. Se planteó abrir todas esas zonas para ver, en realidad, bueno, esto corresponde a la cripta de la nave de la epístola, pero bueno, se planteó la intervención en todas esas zonas de cara a concretar si realmente existía o no existían elementos subterráneos. De este modo se puede hablar, pues, que la primera intervención se ocupó de toda la zona en verde y la segunda primordialmente de la zona morada, aunque ocasionalmente pues hubo intervención aquí, hubo intervención aquí, hubo intervención aquí. Finalmente, la intervención se concretó en toda esa colección de sondeos. Abrimos 17 cortes a todo lo largo y ancho de la iglesia para ir viendo en los diferentes puntos y, por desgracia, irnos desencantando progresivamente, porque no fuimos capaces de encontrar ningún espacio subterráneo nuevo, diferente a los 2 que ya hemos visto. El sondeo 1 se planteó bajo el arco triunfal, a la entrada de la capilla mayor, desde la nave central, y deparó primordialmente un corte de enterramiento, que es este. Por desgracia estaba un poquitín rápido y no he podido hacer que corra menos, que afectaba a un hoyo, a un gran hoyo anterior incluso a la construcción de la iglesia, que estaba ocupado por una serie de materiales muy cercanos a la fecha de construcción de la iglesia, mayoritariamente. Tras él se planteó el sondeo 2, en la zona que hemos visto donde estaba la solera conservada dentro de la capilla mayor, entre la escalinata localizada en la primera fase y la escalinata existente hasta nuestra intervención en que fue desmontada.
y esa zona en la que se esperaba la cripta de los gobernadores deparó en este punto 3 enterramientos en fosa a diferentes profundidades y completamente colmatados por una sucesión de muertos, de inhumaciones humanas, revueltas. De repente, con todo el cuidado del mundo, estás excavando un brazo, vas siguiendo la articulación del brazo, tienes el húmero, tienes cúbito y radio, y donde tiene que estar la muñeca te aparece el fémur, o te aparece la tibia y el peroné. O sea, están revueltos porque son tumbas posiblemente familiares reutilizadas continuamente. Hay huesos de individuos masculinos adultos, huesos de niñas de unos 7, 8 años, todo entremezclado. Hay un revolutum bastante importante. Se ha reiniciado el proyector. El sondeo 3 se planteó en uno de los ambones que se habían localizado en esta zona. Esto es donde está el retablo que estaba cubierto durante toda la obra, y deparó una sucesión de enterramientos, lo mismo, en fosa, apoyados contra el muro de la iglesia, aprovechando de límite, es este de aquí, el muro de la iglesia, y que era una sucesión de enterramientos uno encima de otro que en sus últimos momentos llegaron hasta la máxima profundidad, con lo cual revolvieron todos los anteriores. Va a ser un continuo en todo lo que nos encontremos en la iglesia. Hay evidencias de enterramiento, pero no hay ninguno, o prácticamente ninguno, solo fragmentos de algún enterramiento in situ. El sondeo 4 se planteó a la entrada de la capilla del Rosario. Esto sería donde estaba la reja situada. Se planteó aquí para ver si podía haber en algún punto un acceso a un espacio de cripta que se cita incluso en la propia capilla, en la cúpula. Hay una inscripción que habla de la cripta de la capilla. Pensamos la posibilidad de que pudiese accederse desde la nave principal, igual que sucede con la cripta que hay bajo las ánimas y con la cripta que hay bajo la nave de la epístola. Pues lo que localizamos fue el terreno natural en esta zona, que está cortado para meter el muro. Tiene una fosa para la construcción del muro de la capilla, nada más. Dentro de la capilla planteamos el sondeo 5, que es este, al que luego se añadió una ampliación bajo la mesa del altar, donde estaba la mesa del altar, que ya estaba desmontada, ocupando un 5x5, digo yo un 5x5 si no cabe, un 2x2, prácticamente en el centro de la capilla, y a un palmo y poco de profundidad aparece el terreno natural, nuevamente cortado por un gran hoyo que no deparó en este caso prácticamente materiales, y en este caso incluso sin evidencias de ningún enterramiento ni nada por el estilo, algún hueso suelto de las numerosas remociones, pero nada concretable. El sondeo 6 se planteó delante del altar de San Francisco, con la intención de ver si esa mancha que se veía en el georradar pudiera ser o bien la entrada de una cripta o un elemento subterráneo construido, y sí que deparó, da un poco más la vuelta, un muro construido debajo mismo del altar. Para concretar si eso podía ser parte de una construcción en esa zona, se plantearon 2 sondeos, al norte y sur. Este está al sur del sondeo primero y dio el punto de giro del muro. Y al norte, aquí está el sondeo 6 original, esto es el 6 norte, lo mismo, la esquina del muro. Lo cual nos está diciendo que ese muro se ha construido para sustentar el altar de San Francisco, que es un mamotreto gigantesco de mármol.
y pesa una enormidad, y muy posiblemente el suelo en su momento se revirase y hubo que construirle un refuerzo de sustentación. Al mismo tiempo que se hacían estos trabajos, actuó en otra serie grande de puntos de la iglesia, como es esto, bajo el camarín del Rosario. Se sabía que hará unos 20 y tantos años alguien entró debajo del camarín por un agujero que había debajo del retablo. Conseguimos abrirlo, conseguimos entrar y se limpió todo el interior y se puede ver en esta zona que el suelo, esto es extrapolable a toda la sala, está en la misma roca que hemos visto en el centro de la capilla. Como dato curioso, vemos que el camarín es posterior a la construcción de la capilla, que la capilla en principio se pensó sin camarín, porque la escalera de acceso, que es esta, se replanteó sobre el enlucido del exterior de la capilla. Aquí tenemos el dibujo del replanteo de la escalera. El sondeo 7 se planteó en origen en el trasdós del altar de San Francisco, en lo que es la sacristía de San Francisco, por detrás. Esto es el camarín, la parte baja del camarín, que en este caso está abierta por detrás. El camarín está en alto, está como un estaribel montado en alto. Se planteó aquí, y aquí sí deparó una serie de elementos anteriores a la construcción de la iglesia, como puede ser, ahí se ve una línea de suelo de cantos que en las sucesivas ampliaciones, y hoy día se puede visitar sobre el terreno, es un resto de una calle, y bajo ella un par de muros que no pudimos seguir más adelante por lo reducido del espacio y que corresponden a viviendas anteriores, pero que por desgracia tampoco hay unos materiales que nos ayuden a datar. El sondeo 8 fue planteado junto a donde estaba antiguamente la lápida funeraria que había aquí, que hablaba de la cripta, que se localizó en el año 78 en unas obras dentro de la iglesia, al pie de la escalera que sube al campanario. Se planteó aquí y en principio sí dio un terreno natural totalmente horizontal y un gran foso que nos metía en estas profundidades, que pensábamos la posibilidad de que pudiese ser el inicio de una bajada, una cripta. Pero cuando planteamos el sondeo 9, que está justamente aquí, aquí está la estructura que cubre el acceso, la estructura de madera que cubre el acceso. Aquí vimos que en realidad era el foso que se ha tallado para construir el primer pilar de la nave central. En el sondeo 9, lo que sí se localizó fueron las primeras evidencias de alguna tumba, entre comillas, in situ, excavado en el terreno natural y demás, y en las que, en este caso, extrañamente, se produjo un hecho que todavía no nos acabamos de explicar, que es que lo que es el enterramiento estaba vacío. Sin embargo, tampoco tenemos apenas huesos, tenemos 4 huesos deslavazados, y aquí la tierra conservó la forma groseramente la forma de la inhumación, no una forma reconocible, sino bueno, un bulto. Pero ya digo, no solo dio en su interior algunos que otros huesos sueltos, no pudimos diferenciar ningún enterramiento real. El sondeo 10 se planteó en la sacristía mayor, en el espacio que nos dejó, con unas pequeñas dimensiones que dieron el terreno natural muy pronto y un gran corte que en una fase posterior vimos que es un hoyo circular que tampoco dio ningún material. Tiene pinta de ser para almacenamiento de agua, es anterior a la construcción de la iglesia, pero tampoco podemos decir mucho más, no hay elementos de valoración. El 11
es nuevamente la Capilla del Rosario, y se planteó en el punto de entrada a la sacristía. Esta es la puerta de la sacristía. En un último intento de tratar de localizar en algún punto algún tipo de estructura por ver si en un lateral bajaba y debajo de la sacristía se encontraba la cripta, como parece decir el georradar. Nuevamente, la roca a un palmo, el terreno natural a un palmo, y debajo de la sacristía se levantó un retazo de suelo y la roca a un palmo, con lo cual pues no. El 12 se denominó sondeo 12 al desmonte de la escalera de la puerta de acceso a la Capilla del Rosario desde el patio que había, solo para ver que en su origen esta estructura, como viene en uno de los planos del siglo XVII, es un armario. Es un armario que se reconvirtió en puerta de acceso, añadiéndole una escalinata que hubo aquí de diferentes mármoles con un relleno de cascajo y tierra. El sondeo 13 se sitúa por fuera de la Capilla del Rosario, en el patio, nuevo intento de tratar de localizar alguna, y nuevamente la roca natural y la fosa de cimentación del muro de la capilla. Otro pinchazo en hueso. Este es el ambiente después de la excavación, este es el sondeo. Roca natural, esto es la roca degradada, un muro de cierre antes de lo que fueron los almacenes, que están desmontando ahora, y lo que sí localizamos fue un pavimento al exterior de este vano. Ahora es un vano, durante muchos años por dentro ha tenido un retablo, ha sido un altarcillo, que denota que la calle que aquí había y por la que en tiempos se entró a la iglesia se cortó cuando se construyó la Capilla del Rosario, que es este edificio de aquí, este muro, se cerró, y entonces se cerró ese vano y se hizo por dentro un altar. Se colocó por dentro un altar y quedó como único acceso el de los pies. El sondeo 14 ocupa el extremo más cercano al altar de la nave del Evangelio, y aparte del relleno que hemos visto en todos los lados, de cal con algún muerto, luego sobre todo restos de huesos deslavazados y tal, a menos de 1 metro alcanza el fondo y se reconoce aquí la zanja para la cimentación del muro de la iglesia en ese punto. El sondeo 15 está a los pies de la iglesia, ya dentro de la iglesia, en el primer tramo desde los pies de la nave central. Esto es la puerta de acceso, y aquí es otro de los sitios donde se pueden ver los restos de diferentes fosas de inhumación, pero que, como en anteriores casos, tampoco conservan restos humanos in situ. Solo tienen 2 huesos de vez en cuando y el resto es todo un revuelto de huesos y cal. El sondeo 16 resulta bastante interesante. Se sitúa en la Capilla de las Ánimas, en el vano de acceso a su sacristía. Este es el muro, este es el vano de acceso. Aquí es donde está el arco ojival. Está dentro de la capilla y sirvió para ver, por un lado, que el muro de la capilla es un continuo, no tiene ningún vano, y esto que tenemos aquí, que se ve un poco a la carrera, es el trasdós de uno de los nichos de la cripta, que está cortado por el muro. O sea, nos está diciendo que la cripta quizás sí que es anterior a la iglesia y a la capilla, pero la capilla lo corta. La capilla la corta. O bien la cripta es contemporánea de la iglesia y estaba al exterior antes de construirse la Capilla de las Ánimas. Y la Capilla de las Ánimas es más pequeña que la cripta, con lo cual en uno de los laterales la corta. En esa misma Capilla de las Ánimas también entramos debajo del camarín. Tiene muy poco que contar. Hay un hoyo excavado, no sabemos en qué momento, que tiene nada más esa profundidad. Las paredes están enlucidas, hay una ventanita aquí de respiración que por fuera está tabicada por el edificio de administración de ese lado. Este es el acceso, y lo que sí que pudimos ver es que en la construcción del altar, esto es la mesa de altar de ladrillo,
dejaron en reserva 2 agujeritos, en uno de los cuales había una ofrenda que está entre los materiales. Y finalmente, en la zona administrativa que hay a los pies de la iglesia, lo que corresponde a la sacristía del baptisterio, se planteó el sondeo 17, en el cual, pues, por primera vez encontramos solo unos pocos fragmentos óseos humanos en esta primera capa donde están las cales, y a partir de ahí un relleno de tierras varias, con cales, con tal, pero sin huesos humanos, que lleva a un pavimento de losetas, en cuya parte conservada lo mantuvimos y seguimos bajando aquí en una parte que no tenía suelo, para ver el alzado de este muro. Aquí hay un muro de cierre, pero llega un momento en que alcanzamos una profundidad en lo que ya empezaba a ser peligroso, porque la compactación de las tierras no es que sea especialmente grande en ningún punto de la iglesia. Ya había peligro de desprendimiento y hubo que dejar ahí la excavación y volver a tapar. Y tampoco deparó ningún material que nos permita decir de cuándo es esto. Sí que parece anterior a la construcción de la iglesia, posiblemente de alguna de las casas que se derribó para la construcción de la iglesia en el siglo XVI, pero muy poco más que podamos decir. Como colofón de toda la gran línea de intervenciones, de sondeos en diferentes puntos y demás, se decidió unificar toda la excavación de la capilla mayor en un solo corte, eliminar todos los elementos intermedios y abrir toda la capilla mayor desde la parte del altar primigenio, donde está la escalinata, hasta el arco triunfal, donde habíamos planteado el primer sondeo. Se excavó entero para ver la sucesión de tumbas y cómo se disponían, el hoyo grande, otro hoyo pequeño en esta zona, y aquí afuera estaría el tercero de los hoyos, el que estaba en la primera intervención. Y el resultado final es este. Están numeradas según el que interpretamos que es su sucesión de enterramiento. La tumba número 1 en el centro. Posteriormente se excavó la tumba número 2, que fue reabierta en numerosas ocasiones y fue progresivamente ampliada. Se ve porque tiene retalles en diferentes zonas. A continuación, la tumba número 3 a su lado. Se aprovechó el último espacio para excavar la tumba número 4. Posteriormente, la tumba número 5. Y cuando ya no quedaba sitio, se metieron las 6 y las 7 entre medias. Y la 8 ya decidieron que ya estaba muy saturado el espacio y lo sacaron de línea hacia la nave central. Junto a ello localizamos una serie de retalles que se exhumaron durante la construcción de la iglesia y fueron tapados con escombros y cal, con lo cual pensamos que son anteriores, de elementos de algún tipo anteriores a la construcción de la iglesia. Se ha hablado de procesos de fundición, de captación de agua, diferentes, pero que, como su relleno es contemporáneo a la construcción de la iglesia, no nos puede decir nada nuevo. En diferentes puntos hemos encontrado algún que otro material, del que mi compañero Javier ahora pasará a hablar. ¿Pasas tú las diapos o...? Pasas tú. Bueno, buenas tardes. Realmente, a pesar de los metros cuadrados de intervención, que fueron bastantes, y del tiempo de intervención, realmente en la iglesia no hay un porcentaje o no hay un número excesivo de materiales, exceptuando los huesos, evidentemente, que no, en este caso no los consideramos como material arqueológico puramente, aunque para los estudios suele ser así. Pero tenemos una excepción, que es el famoso hoyo 3. El famoso hoyo 3 que acapara el 85% del material recuperado. Es un hoyo que llegó hasta los 5 metros de profundidad. Y además es que tiene una colección, bueno, ya iréis viendo, vais a ver Un inciso. El hoyo 3 es el que hemos visto en el sondeo 1 de la primera fase, que bajaba 1 metro y algo. Lo dejaron ahí, no sé por qué causa, y nosotros completamos la excavación en toda su profundidad.
obviamente para dejarlo finalizado, y fue cuando nos llegamos a los 5,20, 5,30 de profundidad. Bueno, pues de ese sondeo procede, ya os digo, el 85%. En general, en conjunto, viendo el montante de materiales, tenemos cosas que nos pueden indicar algo, pero lo que sí que tenemos es curioso, es que procediendo de diferentes ambientes, posiblemente de almacenamiento, de basureros, porque los silos se hacen para almacenar comida, víveres, pero luego se rellenan con basura. De hecho, nosotros le llamamos hoyos basurero. Sobre todo en la prehistoria es lo habitual. Es el frigorífico de la prehistoria y de la Edad Media también. Bueno, pues es curioso que a pesar de que son rellenos y que son basureros, la cronología del material es bastante homogénea, bastante continua, salvo unas pequeñas excepciones que nos han dado la pista para, en otras intervenciones y para el futuro, yo creo que podremos hacer una seriación, vamos a decir, interesante de la ocupación de Melilla y sobre todo de sus producciones alfareras. Bueno, empezando por las producciones más constatadas en el conjunto, tenemos las producciones de loza decoradas en azul. Es el mayor número de materiales que tenemos. Hay jarras, jarritas, cuencos, platos, fuentes, y están decoradas casi todas ellas en motivos vegetales. Pensamos que esta serie viene básicamente de importación, viene básicamente de los talleres, de los alcayeres de Triana, y hay alguna, sobre todo las azules y moradas, que pueden venir de la zona de donde proviene no quiero exagerar, pero a lo mejor el 70% de la loza azul que hay en toda la península y alrededores es Talavera. A veces también de Puente del Arzobispo. Y hay algún ejemplar que procede de la zona de Barcelona. La segunda producción de loza decorada que tenemos, es la serie tricolor o polícroma. En este caso, bueno, se me ha olvidado comentar que la serie en azul suele estar fechada siempre, está muy bien fechada por las producciones entre el siglo XVI y el siglo XVIII. En Talavera, es más, en Talavera ven el trazo y los especialistas te dicen 16. Del taller de Loaiza. Hasta ese punto llega, porque era una producción ya prácticamente industrial, aunque estemos en época moderna. Bueno, la serie tricolor es más tardía, es del 17-18, y en este caso, aunque tiene rasgos de Triana, pero su morfología y sus composiciones con pajaritos, hojas y tal, nos hace pensar que viene de Barcelona, del área de Barcelona. Hay menos ejemplares que en azul, pero hay ejemplares también bastante importantes. Luego, dentro de la loza, tenemos una pieza excepcional que apareció prácticamente entera, y es una cerámica Iznik. Iznik es el nombre de la ciudad de la que proviene. Esta ciudad está en Turquía y durante el Imperio Otomano fue un gran productor. Empezaron copiando a las alfarerías chinas y luego acabaron siendo ellos unos grandes productores. En este caso tenemos una pieza que es está datada en el siglo XVI y es del estilo o de la serie de Rodas. Es la joya, la corona, evidentemente, aunque en vivo y en directo tiene unos colores muy vivos, ahí está muy mate por el tema de la concreción, porque la arcilla de Melilla tiene un problema, que se adhiere muchísimo a la vajilla. Por mucho que intentas lavarla, siempre sale polvo. O sea, la dejas secar y al día siguiente la vuelves a cepillar y vuelve a salir polvo. O sea, se adhiere muchísimo y claro, fastidia el esmalte. Luego, aparte de las decoradas, hay un tropel de lozas y semilozas en blanco, pero
cuando os digo un tropel es que hemos puesto 3 o 6 piezas, pero es que a lo mejor cuencos semienteros o enteros, cuencos y tazas, hay 40, 50. Pero es que platos hay otros 50 enteros, digo. O sea, no digo ya que les hayamos pegado, sino que aparecían prácticamente enteros o rotos por una esquina. Claro, lógicamente, si lo han tirado a un vertedero, tiene que estar roto. Y estas producciones sí que son compatibles con los grandes alfares de Talavera, de Sevilla, Puente del Arzobispo, incluso de Valencia en algún caso, e incluso estamos pensando que pueden ser algunas producto de producciones locales. Eso es en la península es habitual, en sitios como deciros Zamora, León, Asturias, que no son centros productores de cerámica, pero en esta época, en el siglo XVI-XVII, la necesidad hace virtud y entonces se montan alfares en prácticamente todas las ciudades de la península y evidentemente en Melilla también, o en Ceuta o en las zonas colindantes. Luego tenemos otra gran producción que son los recipientes vidriados. Hay dos clases, fundamentalmente y básicamente hay dos clases. Las vidriadas en color melado, marrón clarito, y las vidriadas en verde chillón, verde claro. Las vidriadas en color marrón suelen ser elementos más pequeños, salvo los anafres y los cangilones. Bueno, el cangilón es el orinal, para entendernos. Perdón, el bacín. Mientras que en las producciones meladas en verde son grandes recipientes y en este caso sí imitan o sí se traen de la zona de Triana. En Triana hay una producción muy potente desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII desaparece. Y es más, aún es hoy día que la gente, los que estudian esos alfares, siguen preguntándose el por qué, porque se ha vuelto a revitalizar. Dentro de estas vidriadas hay un grupo que llamamos cerámicas bizcochadas, que están acabadas, están molduradas al exterior. Estas cerámicas en teoría no están acabadas, o sea, han sufrido la primera cocción, pero les falta la segunda cocción y la decoración o la cubierta para que, si van a aportar líquidos como estas redomas, el líquido no se filtre por el barro, porque estas redomas no las puedes echar líquido, se va. Y una redoma que es para perfumes, pues no puedes tirar el perfume así como así. Y hay muchísimas, y luego las formas son muy variadas y nos indican que la producción es semilocal. Al haber tantísima variedad, no creo que nadie gastara dinero en traer en un barco cerámica medio hacer. No es muy lógico. Lo lógico es pensar que todos esos fallos vienen, si no de un alfar de Melilla, de un alfar que esté en la comarca, en la región. Vamos, yo, empresario o vendedor de vajilla, no traería la vajilla medio hacer, digo yo, vamos. De estas cerámicas y de otras cerámicas comunes tenemos bastantes ejemplares que tienen una decoración de pintura, es una aguada, realmente no es una pintura como tal, es una aguada y suelen ser tiras de colores diferentes, suelen ser color vino, color blanco o negro. Esto es una tradición que se rastrea en estas tierras, pero se rastrea también en la península. Esas aguadas le dan lo que llamamos la estanqueidad, lo que os comentaba antes, pero a la vez, además estas decoraciones las tenemos muy bien rastreadas en ciertas formas y con una forma concreta, como son los trazos verticales.
las tenemos muy bien datadas en la península y en Ceuta y en Alcácer-Seguer en el siglo IX, mediados del siglo IX, porque son producciones omeyas, son producciones primero califales y perduran hasta el siglo XIII, siglo XIV. En Zamora las encontramos en el siglo XIV. Y vienen de una tradición que se empieza muy pronto en Oriente Medio, que empieza pues, en el 7, igual que el vedrío verde, se empieza en el 7, 7, 8, y que nos traen, no sabemos si con la conquista o ya estaba aquí antes de la conquista posiblemente fuera comercial antes incluso. Yo creo que llega antes el comercio que la guerra, pero bueno. En ese sentido, bueno, tenemos este ejemplar. En Zamora hace 10 años dábamos botes de alegría porque nos fechaba los niveles. Esta cerámica nos daba 10, 11 en Zamora, una ciudad tomada durante varias veces y reconquistada durante varias veces. Pero esto para nosotros era un fósil guía. Aquí ya estoy viendo que no es tan fósil guía, que ya va siendo algo más habitual. Y por último tenemos otra producción que, claro, yo desde mi ignorancia no controlaba muy bien, aunque luego ya leyendo y tal, resulta que es una producción local o indígena que se realiza sin torno y que se cuece en hornos, en hoyo. Nosotros además encontramos básicamente una sola pieza, la sartén y la tapa, con el pomo para levantar la tapa. Es el tallik, que es el que recibe el nombre de la comida que se guisa, que se siguen vendiendo por todas las calles. Lo que pasa es que ahora ya las vedrían y las decoran y tal, pero estas son, pues es una cerámica negra, eso sí, está muy bien acabada, o sea, la pulen con cuero y con pelo de animal hasta que brilla. Es que de nuevo pues la concreción no nos la deja ver en su esplendor. Aquella ollita, por ejemplo, está decorada con líneas en rojo, siguiendo la tradición que se instala, nos la traen, pero se instala aquí e incluso en la península. De este conjunto tenemos, la verdad es que hay muchísimos ejemplares. Bueno, y bueno, lo que os decía, estas producciones tienen una zona más relevante de producción, posiblemente en torno a la ciudad de Necur, en el Valle de Alucemas, aunque estamos convencidos, bueno, en el Cerro del Cubo ya se documentaron hace años y nosotros las volvimos a documentar. Y ya os digo que tienen una perduración, o tienen un origen en el periodo de Miral y siguen hasta la actualidad, hasta hace poco. Bueno, creo que se siguen haciendo, hay zonas de Marruecos que se siguen fabricando y se siguen cociendo en el hoyo, porque hay una historia de la UNESCO, se llama las mujeres de la tierra, que siguen cociendo esta cerámica. Bueno, hasta aquí lo que es la cerámica, que es lo que los arqueólogos tenemos pasión por ella, porque claro, nos explica muchas cosas. Pero respecto al material no cerámico tenemos dos cosas diferentes. Una, que es la que tendríamos que haber tenido solo, que es lo que proviene de un ambiente eclesial, religioso, y otra, que es mayoritaria, que es la que proviene de un ambiente que no es religioso. Además es la más sorprendente. De lo que es el ajuar de los finados o de los enterramientos tenemos botones, hebillas posiblemente de calzado, fragmentos de cuero de las suelas del calzado, y luego, bueno, ahí tenéis las hebillas, los botones, pero son como muy iguales, o sea, no hay un tipo de hebilla diferente, son todas rectangulares con el pasador en el centro. Las suelas del calzado, casi me atrevo a decir que son casi del mismo número, porque madre mía, imposible, midiéndolas, buscando, nada. Los botones que suelen tener, algunos botones están decorados con escudos, con armas, nada.
no hemos sido capaces de extraer nada de información, lo cual es una rabia, porque esto nos podría haber dado unas fechas para alguna de las fases, por lo menos, no ha habido manera. Y luego tenemos, aparte de estas cosas de la vestimenta, tenemos un trocito creemos que es un rosario, son unos eslabones con unas piedras que no hemos sabido de qué material son, y las concilias. Las concilias son pequeños vasitos, pequeños platitos, como las aceitunas, que se ponían, es una tradición atea en el mundo cristiano, en el que se ponía sal para ahuyentar a los malos espíritus. Eso se sigue haciendo todavía, ¿eh? Yo he conocido gente en la Zamora Profunda que se enterraba con el platito con la sal. Luego tenemos otra parte que hemos recuperado, es el propio enterramiento. Me refiero a los elementos de los ataúdes. De los ataúdes tenemos bastantes herrajes, sobre todo de la tumba 7 del sondeo 3, ¿no? Sí. No, la 9. La 9 del sondeo 3. ¿Aparecieron? ¿Cuántas manillas aparecieron? Pues 13, me parece recordar. Un ataúd como 13, mucho pues puede tener 4. 6, a lo sumo. O 6, vamos, si era muy pesado el individuo. Y tenemos, bueno, sí, tenemos muchas asas, tenemos cerraduras enteras, están esas dos, cerraduras hay herrajes de esquina, hay trocitos del forro de los ataúdes, algún trocito de madera también, pero volvemos a la misma. Las asas son todas iguales, más grandes o más pequeñas son todas iguales. El sistema de anclaje al ataúd es el mismo, es un pincho abierto en dos al que le abren cuando le clavan. La forma es igual, lo único que varía es el tamaño. Las cerraduras son todas iguales, con lo cual volvemos a lo mismo. Tiene que ser una moda, y evidentemente esos ataúdes se conocen en el siglo XVI. Entonces el carpintero decidió que hacía todos iguales, o casi iguales. Hay una curiosidad, que son esos clavitos que veis, esos 4, los otros 2 son de hierro. Esos clavitos que veis son de madera de boj y estaban insertados tenían madera todavía, insertados en las esquinas porque estaban al lado del herraje. Es muy curioso, la verdad. Estos ataúdes, ya os digo que hay algún ejemplar que puede ser del siglo XVI, pero la mayoría del XVII y XVIII. Cuando en el XVIII nos echan afuera de las iglesias, es cuando se empieza a hacer otros ataúdes menos pesados. Estos eran muy pesados. Y luego, hablando de los elementos extraños, y por ya no alargarnos más, a un recinto eclesiástico tenemos 2 bolaños, uno del hoyo 1 y otro del hoyo 3. Tenemos un mortero y una mano de almirez, el mortero entero de piedra y la mano también está entera, tiene un pequeño roce nada más. Luego hay una buena colección de pesas de red para pescar. Todo esto extraño viene del hoyo 3, menos el bolaño del hoyo 1, todo lo que no es de una iglesia viene del hoyo 3. Y hay también unas horcas de metal. El metal generalmente aparece muy destrozado y con la acidez del terreno de Melilla más todavía. Y luego tenemos la joya de la corona, por así decirlo, que es un morrión, que, hombre, en sí este casco nos daría cronología. Es una producción del siglo XV, pero tiene un problema. Estas piezas tienen una idiosincrasia. Puede ser de parada, con lo cual perdura muchísimo en el tiempo. Puede ser de propiedad familiar, con lo cual pasa de padres a hijos. Entonces, claro, volvemos al principio de la casilla. El problema es que es hierro, no tiene ninguna aleación, y el hierro, por nuestra desgracia, se conserva muy mal. De hecho, ya los restauradores auguran a piezas romanas, por ejemplo, ya se están empezando a decir que esto se acaba, que se van a hacer polvo. Pues a lo mejor lo que hay que hacer en un futuro no muy lejano es hacer un molde. Y bueno, hasta aquí sería la producción material.
Estos elementos extraños, yo creo que en la Iglesia de la Concepción no tienen por qué ser tan extraños. Y lo digo porque la iglesia está situada y localizada en un reducto, está localizada en la acrópolis de una ciudad, que en momentos de crisis, evidentemente, esta iglesia tiene que ser almacén, hospital, refugio, incluso fortín. Con lo cual no debe descartarse que parte de estos materiales vengan de esas épocas de crisis, de esas épocas de necesidad. Lo lógico es que los heridos vayan al reducto, no se queden en la primera línea, por ejemplo, digo, o almacén, porque está en lo alto, pero tampoco se vería tanto desde ciertas partes del entorno. Y hasta aquí, pues eso, los materiales que sacamos en la Iglesia de la Concepción. En líneas generales, todo lo que podemos decirles hasta ahora de lo que fue la intervención, en la que nosotros actuamos para la empresa constructora, para el Ministerio de Cultura, que fueron los promotores de la actuación, y sobre todo pues tuvimos la suerte de contar con la colaboración no solo del personal de la empresa de Oranjo y todo el que nos puso a nuestra disposición, todo el que le pedimos en todo momento, sino sobre todo de los dos compañeros sentados en primera fila, de Juan y de Antonio, que en todo momento pues nos fueron aclarando cada uno de los pasos que dábamos y que nosotros teníamos en duda, de decir, oye, que aquí no sé si me estoy metiendo, no, es que estás en esta fase, en este punto, dándonos muchas pistas sobre el devenir de Melilla en esas épocas, que nos ayudaron a comprender gran parte de lo que finalmente hicimos. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchos sondeos, nos habéis dejado sondeados completamente. La parte más aburrida también, porque si no conoces bien el lugar es complicado. Yo creo que a modo de resumen, porque eso de los sondeos lía mucho, ¿no? A modo de resumen, yo creo que la iglesia tiene un suelo con muy poca potencia, muy escaso, en donde solo han cabido las tumbas y los enterramientos, ¿no? Y por tanto no hay niveles anteriores, porque la iglesia se apoya directamente sobre la roca natural, sobre la explanación de la roca, ¿no? La iglesia mayoritariamente sí. Sabemos que tenemos niveles anteriores a su izquierda, a su oeste. El terreno, de hecho, si ves la diferencia entre la cota a la que sale el suelo en la Capilla del Rosario, que es palmo y medio en su mayoría, a la profundidad en la que sale ante, por ejemplo, el altar de San Francisco, que ya estamos metidos en entre 80 y metro 20, el terreno está un poco desnivelado. Y luego, una vez que sales de la iglesia y entras en la zona tras la capilla, tras el altar de San Francisco y la antigua zona de servicios, lo que fue la sacristía del baptisterio, ahí ya te vas a los infiernos. Ahí estamos bajando, en el caso del sondeo 17 que se hizo en la sacristía del baptisterio, estás bajando a casi 2 metros de profundidad sin llegar a tocar roca. Y en esa zona es en la única en la que han aparecido algunas evidencias, junto con lo que se vio tras el altar de San Francisco y los elementos que hay en la sacristía de las ánimas. Es lo único anterior a la construcción de la iglesia. Son unos restos de muro, un pavimento posiblemente de una calle, que sabemos que estaba al menos por fuera de la iglesia y a una cota más baja. Entonces, es de suponer que en su momento sean anteriores a la construcción de la iglesia, pero en el momento en que se construye la iglesia, todo eso se rellena y además le vas ganando primero la capilla de las ánimas, luego su sacristía, la sacristía de San Francisco, y llega un momento en que toda esa zona queda cubierta, pero lo único que hay anterior a la iglesia es eso. En el resto de la iglesia, si había algo,
desaparece con la construcción. Efectivamente. Bueno, antes de iniciar el turno de preguntas, yo creo que comentéis un poquito más al público la importancia que tiene haber encontrado cerámica Iznik en la iglesia. Porque no olvides que los turcos eran nuestros enemigos, eran como los rusos y los americanos ahora. Sí, bueno, es importante porque pone de relevancia que esto era un puerto no de paso o no casual. Eso punto 1 y punto 2. De todos modos, yo sigo pensando que el comercio, hay gente que te vende hasta su suegra o su suegro. Y es muy importante porque quiere decir que esa producción que es de superlujo, o sea, estamos hablando, pues eso, no sé, un Sargadelos de lo mejorcito, un Lladró, pues es muy importante porque primero nos está dando una referencia de que no estamos en medio de ningún sitio y segundo, que aquí el cabotaje, el comercio paraba y tenía una relevancia y que había alguien que se lo podía permitir, evidentemente, porque no todo el mundo se lo podía permitir. Muy bien. Bueno, pues, ¿queréis hacer alguna pregunta o algún interés, alguna curiosidad? Jesús, adelante, Jesús. ¿Ha aparecido alguna vía clase o alguna falla del terremoto del 2016? No, lo que tenemos son los escalones de la tierra. A ver, yo creo, no sé, a lo mejor me meto en camisas no cerradas, pero el terreno de Melilla para dejar huella de fallas es muy difícil. Las puede haber, no digo que no, pero es tan blandurrio y a la vez tan asquerosamente pegadizo. Blandurrio y pegadizo, te van a echar de otra cosa, de otra manera. No, ya, pero yo hago... Ayer he estado lavando una cerámica y de verdad es que se come el esmalte. Se come el esmalte, o sea, tienes que darle con el cepillo bien dado. Claro, si lo haces con agua, si lo haces con ácido, evidentemente sale. Pero si lo haces con agua, tardas un buen rato. Una concentración muy fuerte. Me recuerda mucho, fíjate, y tú lo conoces, y a las cerámicas celtibéricas. A las cerámicas celtibéricas que son técnicamente muy buenas, pero se les adhiere mucho la concreción calcárea. Se les adhiere y hay que quitarla casi con bisturí. Claro, la quitas con bisturí y te lleva a la pintura. Ese es el problema. Bueno, han empezado también a excavar en Casa de Gobernador. Os lo digo también que han empezado ayer. Podéis aprovechar también para alguna pregunta de Gobernador. Jesús, otra vez. El silo, por ejemplo, en Cuadra de Conventito aparece uno de los silos, una marimora, o como queréis llamarla, en forma de taza invertida, partida por una de casa. Sí. ¿Son de la misma época? ¿Son diferentes? ¿Tienen que ver con lo que aparece? El problema de los hilos es que a nosotros nos llegan como basureros. Entonces sabemos cuándo se tapa, no cuándo se hace. Y este se tapó, posiblemente este se usara incluso para el diezmo, porque yo creo que puede que estuviera antes, pero ha estado después. Hasta después, sí. En las iglesias se guardaba el diezmo. O sea, que también... para que no se lo llevara nadie. Sí, no, en el caso del silo número 3, del silo grande, pensamos que seguía abierto en el momento de uso de la iglesia. De alguna manera lo tenían ahí, igual que lo tenéis ahora para ver. El silo número 1, el que estaba al lado de la tumba número 8, ese estaba abandonado cuando se excavó la tumba. De hecho, se ve perfectamente durante la excavación la diferencia de las tierras del relleno, que de repente se te van a negro, de todo el blanco que hemos visto se te va a negro absoluto, y cambia totalmente el material de tanto la tierra como lo que sale. Dejan de salir huesos y empiezan a salir cerámicas. Y luego el silo número 2 es un caso raro que muy posiblemente es el que estaba entre medias de los dos. Es anterior y estaba ya amortizado en el momento en que se construye la iglesia. Pero el caso del 3 sí que es particular, que parece ser que seguía en uso posiblemente hasta el siglo XVIII. Sigue abierto hasta el siglo XVII y XVIII. Y no se le aprecia ninguna fisura, ni en ningún otro punto de la solera de la iglesia las hemos visto. Bueno, ¿una pregunta? ¿Nos animáis a hacer ninguna pregunta? ¿Tenéis ninguna curiosidad?
atención que no se ha hablado del número de cadáveres y al parecer es que hubo una actuación en los años 50 que se lo llevaron al cementerio. ¿Esto se sabe algo más? O... Sí, se sabe que ha habido varias limpiezas, una en los 50, otra en el 70 y... A mí no me miras, no me acuerdo. 78. Ha sido Paco. Tú tampoco. Sí que hemos hecho recuento, lo que pasa es que... No hemos querido entrar en detalles con el tema de los muertos por dos razones primordiales. Primero, que lo único que podemos hablar es de lo que estadísticamente se llama un NMI, número mínimo de individuos. Podemos decir, por ejemplo, cuántos fémures derechos había. Que eso te dice que como mucho había tantos individuos como fémures derechos. Pero están desarticulados. No podemos decir que estén todos enteros allí o que a algunos se le hayan llevado y le hayan dejado media pierna. Eso por un lado. Y por otro, pues se trata de un dato relativamente sensible. Nosotros hemos hecho un conteo en su momento, durante nuestra actuación hubo una recuperación y un mínimo estudio de poblaciones con los datos que teníamos de la antropología de los diferentes individuos. Está en el informe, no hemos querido incidir en ello porque es una colección de tablas y tablas y tablas y tablas de individuos sin más información, porque tampoco sabemos a qué cronología corresponden. Sabemos que ha habido remociones, que ha habido zonas que se han levantado y vaciado, que ha habido zonas que se han levantado y vuelto a rellenar, porque eso lo hemos visto en la actuación. Entonces no tenemos, de hecho nos complica la vida de cara a los escasos materiales, porque primero ninguno de ellos te permite dar una fecha, pero si te hubiese permitido dar una fecha no sabes a quién dársela de todos los que tienes. Te pasa como hace muchos años trabajamos incidentalmente en un cementerio en uso, y había un señor por allí que abría las fosas para que la gente enterrase, y le pidieron, por favor, ábreme porque está mi tía no sé qué, ábreme la fosa comunal de la familia para hacer una reducción de mi abuela no sé cuantitos y poder meter a mi tía cuando muera, que está... Reducir a la abuela es meter todos los juntos. Vamos a explicarlo también. Los patrones familiares hay que explicarlo. Existen, y habitualmente en la esquina, bien colocaditos, generalmente se suelen poner los huesos largos, los huesos anchos y luego el cráneo encima, en un rinconcito, o bien a los pies o bien a la cabecera. Esto es un tema que yo creo que se lleva haciendo desde que el mundo es mundo, o desde que hay el cristianismo. Desde que es el Bueno. Pues este hombre abrió la fosa en cuestión y le empezaron a aparecer cráneos. Pues a ver, decídeme quién de los cráneos va a ser tu abuela, porque el resto se van al rosario común. Aquí nos pasa lo mismo, tienes una colección, no puedes decir que uno sea del siglo XVI y otro sea del siglo XVIII. Sabemos que todos, o suponemos que todos, son posteriores a la erección de la Iglesia, y que son anteriores a posiblemente los años 80, 70, 80, 60. Y es que además el lugar preeminente, no sé, el altar mayor, una cripta, debería estar destinada al gobernador. Yo recuerdo en Estella, por ejemplo, la familia de Haro tenía su cripta, y en la cripta de la familia de Haro os puedo decir que había 5, con sus espaditas y sus moneditas. 5. Los señores de Haro. Nada más, la familia estaba en las criptas de los lados. Aquí esperábamos algo parecido, pero no. Bueno, eso es una de las cosas que esperaba, y sí que hubiera cripta de gobernadores, una cripta para los gobernadores, que además lo decía algunos textos antiguos, y al final pues no nos han equivocado. No había cripta. En ese aspecto podemos afirmar, a raíz de los restos localizados, que el espacio de la Capilla Mayor, si como parece fue reservado a
los altos mandos de la ciudad, eran enterramientos familiares, porque no solo hay individuos varones adultos, hay individuos menores de edad, posiblemente hay un par de caderas que son femeninas, o sea que no es exclusivo para los gobernadores, sino que es tumba familiar, muy probablemente. Bueno. Y en la misma línea, o a la contra, la única cripta que realmente ha aparecido, que ha sido la del lateral de la epístola, estaba colmatada hasta arriba de restos humanos. No se han abierto los nichos, no podemos saber lo que tiene cada uno de los nichos, si es un enterramiento, son varios o tal, pero el resto de la cripta, hasta la escalera, estaba colmatada de restos humanos. En una de las limpiezas lo que hicieron fue meterlos para allá. De trasladarles al cementerio. Es que no había llenado la clínica. Es que hasta la pata de guarros del cementerio fue. Bueno, una preguntilla más, ya terminamos. La no se aplica porque no hay posibilidad. Dentro de la cripta, ya te digo yo que hay cofrades. No sé yo. Sí, bueno, ya no se entierran ahí los cofrades, pero bueno, ¿alguna preguntilla? No. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias. Habéis sido breves, un poco técnicos alguna vez, pero bueno, la arqueología tiene que ser así. Muchas gracias. Voy a daros un pequeño regalo que es del club y bueno, un aplauso.